Dios la bendiga, queridos hermanos, en esta hermosa noche. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Invitemos al Espíritu Santo para que sea Él con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por un día más que tú nos has regalado, Señor. Gracias por todas las cosas que en este día maravilloso tú nos permitiste, Señor, y por aquellas, Dios mío, que también tú nos permitiste porque no nos eran de bendición. Te agradecemos, Señor, porque tú cuidas de nosotros, de nuestra casa, de nuestros hijos, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Esperamos que sea tú quien conduzca este servicio, quien traiga palabra primeramente a mi corazón, a mi boca, a mi intelecto y a tu pueblo que escucha. Aquí estamos con un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Limpia nuestros oídos y aparta de nosotros todo aquello que impida que germine tu santa palabra. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida. Gracias, gracias, gracias. La palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el Evangelio. Sí, Señor. Vamos a estar hablando sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio, desde los tiempos antes de nuestro Señor Jesucristo, significaba noticia, significaba buenas nuevas. Pero ya cuando viene nuestro Señor Jesucristo, como Él es el autor de la noticia más impactante, más importante, más novedosa, entonces se le llamó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio realmente significa que es la noticia, es la buena noticia de que Dios salva a los pecadores y que Él ha provisto el medio para salvar a los que han pecado. Ha provisto la forma de redimir al hombre de su error y de su pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, eso es un pago altamente grande, porque esta paga, como ya se había dicho, que la desobediencia, el castigo de la desobediencia va a ser la muerte, porque nuestro Señor Jesucristo vino a eso, a pagar por esa falta, ¿verdad? Porque Dios le había dicho al primer hombre creado por él mismo y a la primera mujer. Eso lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 6 del libro de Génesis, cuando Dios le dice al hombre que de todo árbol podrá comer, pero del árbol que está plantado en el medio del jardín del Edén, que no comiera, que ni siquiera lo tocara. O sea, no solamente le dijo no te lo comas, es que ni siquiera lo toques. Dios estaba tratando de evitar que tanto Adán como Eva cayeran en tentación. En este caso, Adán, porque Adán fue que desde el principio, desde el inicio, se le dio el mandato y obviamente Adán le pasa ese dato, ¿verdad? Esa información a Eva, su pareja, su ayuda idónea. Cuando son tentados por el enemigo, él le dice, no, podemos comer de todo, justamente que no se nos permite comer específicamente de ese árbol. ¿Qué hace la voz del enemigo a través de esta serpiente? Que dice, no, 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 no. Lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, Dios, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que ustedes van a adquirir conocimiento del bien y el mal. Obviamente, ya el ángel, ¿verdad? Que se había hecho pasar por Lucifer, que se puso en contra de Dios, sabía que el propósito del árbol era, ¿verdad?, mantener el libre albedrío en cautiverio para que el hombre estuviera sometido a Dios. Estaba ahí y enseñar un orden de obediencia. Sí, señor, un orden de obediencia, porque el mundo iba a ser lleno y tenía que haber un orden, así como Dios es un Dios de orden,
Dios quería mostrar al hombre también cómo establecer límites para mantener ese orden. Pero ¿qué pasa? Que los violaron y comieron. Y obviamente no murieron carnalmente, momentáneamente, porque sí murieron, pero luego, pero sí en ese instante que comieron, murieron espiritualmente, porque sus ojos fueron abiertos al bien y al mal. En aquella época ellos no conocían el mal, no había malicia, no había maldad, no había intereses de por medio, ¿verdad? Eh, Intereses humanos, no había predilección, no había preferencia, ¿verdad? Todos y todo se acataba, todo encajaba a lo que Dios había dicho y a lo que Dios le había provisto, siendo que Él es nuestro proveedor. Verdaderamente, nosotros estábamos sujetos a estar bajo la provisión de Él como lo estamos todavía hoy. Por eso cuando tenemos carencia, nosotros tenemos que buscarlo a Él, porque aún hoy por hoy nosotros dependemos de Él. Él es quien suple toda necesidad. Y de ahí es que vienen las buenas nuevas de salvación. Por eso tenemos que entender primeramente nuestro origen para nosotros poder entender lo que es las buenas nuevas, lo que es la buena noticia, porque nosotros por un hombre desobediente caímos en el pecado, pero también por un hombre obediente que se hizo hombre, el verbo, nosotros podemos adquirir lo que es la salvación. Y esa es la verdadera evangelio, ese es el verdadero evangelio. Es el evangelio a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio como tal es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es alguien que es ungido, que es llamado, que se le ha impregnado a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Se le ha llamado para que diga, para que vaya a anunciar a otras personas estas buenas nuevas de que ahora a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de creer en nuestro Señor Jesucristo, podemos ser salvos y librarnos de la maldición de la muerte, porque el pecado acarrea muerte, mas nosotros somos vivificados a través de la cruz del Calvario, porque nuestro Señor Jesucristo pagó el pecado de Adán y Eva, el pecado original, que fue la desobediencia, la pagó con precio de sangre, muriendo. Al morir nuestro Señor Jesucristo, la deuda está salda. Y esa noticia tenemos que realmente regarla, decirla, divulgarla, expandirla, compartirla, como usted quiera decirlo o hacerlo. Pero tenemos que hacerle llegar este mensaje a cuantas personas sean posible para que entiendan el por qué es la redención, el por qué es la muerte. Por eso yo siempre digo, y muchas personas, claro, que no me entienden aún los mismos cristianos, digo que lo más hermoso que hay es la muerte. Porque cuando nosotros morimos, aún estando vivos, por eso es que nuestro Señor, y digo esto casi en muchas de las prédicas mías, que le dijo, vete, que los muertos, deja que los muertos entierren a sus muertos, tipificando que este caballero estaba muerto espiritualmente, estaba vivo, pero estaba muerto. ¿Cuántos de nosotros no hemos caminado, verdad? Por caminar, comemos, dormimos, trabajamos, tenemos una vida social, pero en el espíritu estábamos muertos o aún muchos siguen estando muertos, aún conociendo la palabra del Señor, como realmente no le ha sido revelada, no se ha sumergido en la presencia de Dios, simplemente la leen y la creen, pero realmente no la viven, no concientizan, no dejan que esa palabra realmente haga rema en su interior.
Y es muy importante nosotros verdaderamente predicar el evangelio. ¿Para qué? Para nosotros ser mensajero. Eso es un evangelista. Es un mensajero, es un agente de la palabra del Señor, anunciando, llevando la palabra de arrepentimiento y confiando a través de la credibilidad en sí mismo, la fe de él mismo, creer en que nuestro Señor Jesucristo pagó esa deuda. Tienes que creértelo tú. Tú no puedes depender de la fe ajena, de que el pastor tiene fe, el pastor que ore por mí, ya que por la fe del pastor, como oró por ti, tú te vas a salvar negativo. Tú tienes que creer tú tienes que poder, que validar esa fe en tu corazón, en tu conciencia. Tú tienes que validar la credibilidad de que tú estás convencida de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdón de los pecados. Por eso es que a través del arrepentimiento y la fe, nosotros seremos justificados. Por eso Él es nuestro abogado por excelencia. Esa es la buena nueva de salvación, que ahora tenemos un abogado que ha pagado la deuda. Es el abogado, nuestro Señor Jesucristo ha pagado la deuda verdaderamente de la desobediencia en la cruz del Calvario a través de su sangre preciosa, y solamente tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo y vivir confiado de que tenemos abogado a nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que vivir una vida de arrepentimiento y sometimiento, porque si nos arrepentimos todos los días, pero todos los días cometemos pecado, entonces estamos siendo como las olas del mar. Y así no trabaja el evangelista, ni es tampoco es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es la noticia de quién es Jesús, lo que has hecho Jesús y cómo eso cambia todo en nuestras vidas. Por eso se dicen que existen 4 evangelios y están identificados con 4 personajes que usted y yo lo conocemos muy bien, porque estos 4 personajes verdaderamente recibieron, certificados a través del bautismo, porque fueron bautizados confirmando, sometiéndose a nuestro Señor Jesucristo, a la andanza de nuestro Señor Jesucristo. Vivieron los testimonios que dio nuestro Señor Jesucristo y los siguieron, modelaron el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Y ya usted sabe de quiénes yo estoy hablando: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Obviamente son personas intachables que desde el momento que fueron escogidos y fueron enseñados, comenzaron a vivir una vida llena del Espíritu Santo, y en el día del Pentecostés, después de nuestro Señor Jesucristo haber sido, ¿verdad? Haberse ido, que al tercer día dijo que Él se iría, pero que no nos dejaríamos huérfanos, nos dejó al Espíritu Santo, el Espíritu de consolación, y ellos fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está con nosotros, es Dios con nosotros, bendito es el Señor. Ahora bien, para tú y yo ser un evangelista, hay 5 pasos importantísimos, hay más pasos, pero 5 pasos que realzan si realmente queremos llevar las buenas nuevas de salvación a otro. Y es el saber escuchar. Prestar atención para escuchar la palabra de los maestros, las palabras de los predicadores, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si de verdad tú lo buscas en tu aposento, el Espíritu Santo llegará a ti y te hablará. Pero tú tienes que tener un corazón dócil, ¿verdad? Y arrepentido, para que el Espíritu Santo te redarguya y te dé palabra y tú puedas saber escuchar.
No volverte loca, comenzar a dar cabezazo y a brincar y a tirarte en el piso. No, 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 no. Así no es como identificamos la presencia del Altísimo. Así no es como debemos de recibir el toque del Espíritu Santo. Es con sabiduría, con templanza, con quietud, con silencio para poder escuchar esa voz interna que entra a nosotros y que nos habla, que nos limpia y nos redarguye. Debemos de creer que somos lo que Dios ha dicho que somos y debemos de arrepentirnos, confesar y luego bautizarnos. Porque así como aquellos discípulos fueron bautizados confirmando, es un acto de fe de que tú has creído en nuestro Señor Jesucristo. Al bautizarte, tú estás dando acto de fe a la hueste desde el cielo y del infierno y humana de que tú te has consagrado, que tú eres creyente de las palabras y de la vivencia de nuestro Señor Jesucristo. Que tú crees en el arrepentimiento, en la redención, en la restitución y todas las demás cosas. Hay ciertos principios para ser evangelista y voy a mencionar 5 de tantos, ¿verdad? Entre estos 5 principios para ser un evangelista eficiente, entra en primer lugar lo que es el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Es llegar a conocer a Dios, su ante, su presente y su futuro, porque Él es quien es. Dios es Dios soberano. Dios siempre ha sido Dios. Tenemos que ver la multifacética de nuestro Dios. Tenemos que ver las palabras, las promesas de nuestro Dios, que nunca ha fallado, que siempre que ha prometido, Él cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse cuando promete. Bendito es el Señor. Es el primer principio que debemos de tener si queremos ser un evangelista, si queremos ser portadores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que llegar a conocer a Cristo, conocer a Dios verdaderamente, teniendo una relación genuina con nuestro Padre Celestial. Es ahí el conocimiento a través de tener esa relación, así como tú tienes esa relación con tu esposo y con tus hijos. Bueno, algunos padres, porque hay padres que verdaderamente ni siquiera conocen lo que a sus hijos les gusta. Pero eso no se llama ser buen padre. Número 2 es amor. Tener amor es compadecerse, es tener misericordia por las demás personas. Es lo segundo y es lo primero, porque después que tú conoces a Dios, entonces lo primero que Dios te pide a ti es que tú tengas amor, porque si tú amas de la misma manera que tú quieres que te amen a ti, entonces a ti te vas a doler lo que le hacen a los demás, entonces tú vas a tener compasión y misericordia con los demás. Por eso el Señor lo que pide es arrepentimiento. Misericordia quiero, dice el Señor. Lo tercero es dar testimonio con tu persona, dar testimonio cuando tú contestas, dar testimonio donde tú vas. No importa que si tú estés en el trabajo y te señalan una labor, tú simplemente vas a hacer lo que está dentro del renglón de tu labor. No, señor, usted tiene que hacer un poco más de lo que se le ha dicho. Usted tiene que dar 5 minutos más del horario que se le ha impuesto. Usted tiene que ser más amigable. Usted tiene que ser más comprensiva y dar testimonio de que realmente esté un hijo de Dios. La cuarta es la oración, esa comunicación con el Señor, esa comunicación de preguntarle a papá, papá, Padre mío, debo de ir ahora por aquí. Muéstrame porque hay 2 caminos, Señor. ¿Cuál de los 2 caminos tú quieres que coja?
Tal vez Él te diga, como le dijo Abraham a Lot, escoge el que tú quieras, porque de las dos maneras Dios te va a bendecir. Entonces ahí tú eliges, ahí tienes libertad porque Dios te la ha dado. Pero siempre pregúntale a Él, consúltale a Él cuando vas a tomar una decisión, consúltale a Él cuando vas a hablar de un hermano, cosas que tú no sabes 100%, no debes de repetirlas, sino debemos de venir a Dios y primeramente hablar con Dios antes de repetir lo que tú has escuchado, porque el que habla, habla de más, le pone de más. Entonces tú te vienes a convertir en una persona que está llevando una noticia falsa. Y ahí entra lo que es el falso profeta. Y ahí entra el que es el falso cristiano. Porque decimos cosas porque la escuchamos, pero no la vimos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y la última de tantas, porque mencioné que iba a dar 5, es ser humilde. Recibir la corrección, saber decir no, aunque usted tenga derecho, ceder tu espacio, ceder tu tiempo, ceder lo tuyo. Si alguien te quita la capa, como dice la palabra del Señor, soltale la túnica también. Sé humilde. No te ponga a discutir, no te ponga a pelear, no te ponga a buscar lo que no se te ha perdido. Simplemente sé humilde y dice, de Jehová viene mi provisión. Dios da, Dios quita, Dios sabe su cuenta. Porque si Dios te dio y luego te dice que lo suelte, que lo dé, es porque te vas a dar el doble. Cuando Dios te da una bendición y luego viene una carencia de un hermano, no te duela dar, no te duela. No te duela, porque si tú retienes esa bendición, estás sembrando para no cosechar, porque tú estás escondiendo la bendición de Dios. Tienes que soltarla para que Dios te dé el doble. Por eso le dice buen siervo al que trabajaron los talentos. Mas aquel que enterró los talentos le llamó mal siervo. En lo poco fuiste fiel, no trabajaste, pues lo poco te voy a poner también. Entonces, todo esto entra en un mismo renglón. No podemos separar la palabra del Señor en nuestras vidas. Tenemos que unirla para nosotros poder entender y poder depender de la palabra verdaderamente. Para nosotros entender lo que es ser un evangelista, obviamente tenemos que entender lo que es la muerte. Y en el libro de Corintios 15:22, claramente ahí nos muestra lo que es la muerte. No habla de lo que es la resurrección, que hay que morir. ¿Acaso no un fruto cuando se seca y se muere la semilla es cuando realmente esa semilla se muere, usted la siembra y renace? A sí mismo es la muerte en nosotros. Cuando morimos al pecado, entonces somos sepultados. Ese pecado ya muere con nosotros y hay un proceso mediante esa sepultura. Por eso cuando el Señor te dice enciérrate, enciérrate, es que te meta en el closet de tu casa, que te sumerja en tu aposento, que deje de frecuentar lugares donde el pecado abunda. Es cuando el Señor te quiere separar, sepultar, quiere decirte separar. ¿Para qué? Para santificarte, porque tú no puedes resucitar sucia, tú no puedes resucitar contaminada. Tiene que haber una sepultura donde tú cicatrices, donde tú te purifiques para luego que venga la resurrección. Mi alma te alaba y te bendice, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siento tu presencia, papá. En el libro de Romanos 6, Romanos 15, versículo 22, habla sobre la sepultura. En el 23 nos habla sobre la resurrección. La resurrección. Y esto tiene mucho que ver con nosotros. Porque resucitar significa
renacer de nuevo. Renacer de nuevo significa que las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas ahora. Quiere decir que ahora usted es una nueva persona. No diga porque yo fui, porque yo era, tú no fuiste. Tú tienes que olvidarte, tú eres. Lo que importa es el presente y no el pasado. El único que vive recordando tu pasado es el enemigo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y usted cada vez que el enemigo le recuerde el pasado a alguien, usted dice, reprendo en el nombre de Jesús. Eso era, hoy yo soy hija de Dios. Dice en el libro de Romanos 6:4 que nosotros fuimos juntamente sepultados con nuestro Señor Jesucristo, pero somos justamente vivificados y bautizados por medio del bautismo. Bendito sea el Señor. Por eso cuando nosotros nos bautizamos para confesar a las naciones que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, que lo confesamos y lo creemos y lo sellamos con el bautismo, entonces salimos de la sepultura a la resurrección. Somos nuevas criaturas. Por eso Juan el Bautista decía, arrepiéntate, arrepiéntete y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el que viene tras de mí bautiza en el Espíritu, es mayor que yo, el cual yo no puedo ni desatar los cordones de sus zapatos. Aleluya. Tenemos que arrepentirnos para nosotros poder ser verdaderamente evangelistas, para ser verdaderamente atalaya de la palabra de Dios, para verdaderamente ser embajadores de la palabra de Dios, para nosotros poder ser noticieros, para nosotros traer buenas nuevas de salvación, que las noticias que salgan de nuestra boca sean noticias de aliento, de esperanza, de vida eterna, en el nombre de Jesús. En el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 1, bendito sea el Señor, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Repito, los que no andan conforme a la carne, porque ya han muerto al pecado. Ahora son nueva criatura. Ya tú no puedes volver al pecado. Y si volviste, cuidadito que tú digas que eres cristiana porque te está convirtiendo en anatema. Está haciendo algo, viviendo algo que son contrario a lo que tu palabra dicen. Tiene doble vida. Con tu boca dice una cosa y con tus acciones está haciendo otra. Sino que viven conforme al Espíritu. Bendito es el Señor. Estas palabras también se encuentran en el libro de Romanos 5:16. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito es el Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16 dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, para aquellos que creen. En el mismo libro de Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se juntan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso nosotros debemos de amar a nuestro Señor Jesucristo y caminar por fe conforme a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice que tenemos que seguir evangelizando, creyendo a Cristo, creyéndole a Dios por fe, porque por medio de ella la hemos adquirido y por medio de la fe debemos de seguir viviendo, no agradando al hombre, sino para agradar a Cristo.
Romanos 10:9 dice, no es dada no es dada toda una nueva naturaleza para que podamos seguir viviendo por fe. Por lo tanto, Segunda de Corintios dice que la vida antigua ya ha pasado y ahora tenemos una nueva vida, la cual debemos de comenzar a vivirla. En el mismo libro, Pablo nos dice, Primera de Corintios, capítulo 15:33, dice, no se dejen engañar por los que otros dicen semejante a estas cosas, porque las compañías, las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en lo absoluto. Aun cuando tenemos conocimiento de la palabra, aun cuando nos estamos diciendo que hemos leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis, aun cuando nos estamos diciendo que cogimos cursos de teología, de no sé cuánta cosa, no conocemos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo conocemos? Porque no hemos intimidado, porque no tenemos una relación. Esto se trata de relación, no de conocimiento, porque el conocimiento envanece la mente del hombre. Pero cuando tú conoces, cuando tú te relacionas con Dios, es que crece tu vida espiritual. Tú vas subiendo escalones, así como los ángeles subían escalones, y tal vez tú bajes para salvar a alguien que está caído y tú te agaches para darle la mano, pero tú sigues subiendo y escalando y escalando y escalando, por cuanto tiene una relación con el más alto, nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que son salvos por el poder de Dios siempre mostrarán la evidencia de la salvación por medio de una vida transformada. Por eso dice en el libro de Efesios 2:10 que transformaos vuestro espíritu, vuestro carácter se transformará. Ya no será tu carácter, sino será el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Debemos cada día, cada instante, cada vez que se presente una situación adversa, debemos de ver nuestro carácter, decir, Señor, dame templanza, dame tu carácter para yo no mostrar el dolor que siento en mi corazón y no contaminar a otro. Señor, ayúdame a caminar conforme a como tú caminaste para mostrarle al mundo que yo soy un vaso de gloria para ti, que soy un vaso de honra, que llevo tu palabra para honrarte de donde quiera que llegue, de donde quiera que salga, donde quiera que yo hable, donde quiera que ponga mano, que no sea yo, sino que sea tu esencia y tu presencia. Más viva Cristo en mí. Aleluya. Debemos, queridos hermanos, de cada día procurar estar lleno de la presencia del Altísimo, porque Él está a la puerta y llama. Todo lo que está acontecido y está aconteciendo, escrito está en el libro de Mateo. Léase Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 24, léase el libro de Daniel, Apocalipsis, etcétera, etcétera. Y si quiere también regrese al libro de Isaías. Mi alma te alaba. Nuestro Señor Jesucristo, siempre que estaba en el templo, abría los rollos de la ley y por lo general casi siempre leía sobre el libro de Isaías. Por eso tú y yo hoy tenemos que aprender, tenemos que vivir, tenemos que acogernos a esta palabra. No te importe si hay poca gente en la iglesia,
No te importa si la esposa del pastor no va o si está en pecado. No te importe si el pastor miró bien o mal a su esposa o a alguien. A tú preocúpate de orar en la casa de Jehová, de orar por aquellos que se pierden. Tú ocúpate y preocúpate por tu salvación y la salvación de tu generación. Porque una cosa te digo, que el Señor dice que si clamamos a Él, tú y tu casa serán salvas. Tenemos que declarar que ni un pelo de la cabeza de nosotras, de nuestra casa, de nuestros hijos, se caerá, porque el ángel de Jehová está con nosotros. Declararlo aunque no lo vea, porque lo importante es que si antes de tu hijo o hija se va de este mundo, se vaya con el Señor, porque hasta mientras tenga vida aquí, hasta el último minuto, hay esperanza de salvación, siempre y cuando tú y yo seamos como las vírgenes sabias, que estemos constantemente orando, buscando la presencia del Señor, dándole la gloria y la honra a Él, dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con nuestras rogativas, con nuestros deberes, con los frutos que Dios ha puesto en nuestras manos. Da y se te dará a medida abundante, dice el Señor. Buscadme, probadme, dice el Señor en el libro de Malaquías 3:10. Probadme en esto. Trae tu diezmos al alfolí. Y te prometo que abriré las ventanas de los cielos y habrá alimento hasta que sobreabunde en tu casa. Mi alma te alaba. Probadme, dice el Señor. Abre tu corazón y déjame entrar en él. Y te pondré un corazón conforme al mío. Pidamos al Señor que ponga un nuevo corazón en nosotros, porque el de nosotros está dolido, está triste, está cargado, la batería se está agotando. Necesitamos un booster, necesitamos una recarga. Y solamente nuestro Señor Jesucristo podrá recargar nuestras energías. Solamente en Cristo podemos encontrar eso que estamos buscando, eso que realmente con nuestra fuerza no hemos podido adquirir. Nuestro Señor Jesucristo dice: descansa en mí, clama a mí, yo te responderé, pero no te voy a responder cuando tú me lo digas, sino cuando yo crea necesario. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Queridos hermanos, tenemos que tratar de llevar las buenas nuevas de salvación, así como llegó a nosotros. Tenemos también que hacérsela llegar a otros. No importa de qué fuente usted reciba alimentación, recíbala. Asegúrese que todo lo que usted reciba esté escrito en la palabra del Señor. Que no sea un evangelio falso que esté apoyado en nuestro Señor Jesucristo. Porque si hay otro evangelio que no sea a través de Cristo, es anatema. Tenemos que asegurarnos que la divina presencia del Altísimo esté con nosotros, que todo lo que salga de vuestra boca sea palabra de Dios y que nosotros tengamos la convicción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bendigo en este día. Te invito a que si tú no has recibido a nuestro Señor Jesucristo, lo reciba. Y si te quieres reconciliar, que te reconcilie y vuelva y repita la oración de fe. En este día quiero motivarte a que estudie más, que te conecte más, que comparta más, que interceda más, porque estamos viviendo tiempos apocalípticos, tiempos difíciles, tiempos que verdaderamente hay confusión. Lo hemos dicho muchas veces. A lo bueno se le dice malo y a lo que es malo se le llama bueno. A lo feo es bonito. Bendito sea el Señor. Ya no hay morar.
ya no hay disciplina, ya no hay respeto. Pero tú que conoces al Señor, tú que conociste todas estas cosas, trata de mantenerla. En esta hora te bendigo, bendigo tu entrada y tu salida. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias por esta palabra, gracias por cada uno de los que se han conectado, Señor. Bendícelos, Padre amado, y en esta hora derrama de tu espíritu, como tú prometiste, Señor Jesús, que derramaría de tu espíritu a toda carne. Padre, te pido sanidad a todos aquellos que necesitan sanidad en alguna parte de su cuerpo, en algún rincón de su casa, en alguna parte de sus situaciones, sea en sus trabajos, sea, Señor, en su finanza. Te pido, amado mío, que tú supla toda necesidad y toda carencia de tus hijos, que tú aumente nuestra fe, Dios mío, para adorarte, glorificarte y poder expandir el reino de salvación a toda criatura, a toda nación. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga. Shalom.